Hola a todos. Hace unos días, un equipo de investigación en España se acercó a mí que se llama La Quinta Columna. Y quizás recordéis que ellos se hicieron conocidos cuando identificaron que existía en las falsas contra la. Y esto es de gran importancia por muchas razones, pero en particular por la razón de la que voy a hablar hoy. Y la razón por la que querían ponerse en contacto conmigo fue porque dijeron que habían confirmado en sus investigaciones que lo que yo llevo diciendo acerca de las inoculaciones desde la primavera del 2020 ha sido confirmado por sus investigaciones. Y además, sorprendentemente, sobre todo para mí, es que dijeron que también confirmaban lo que yo decía acerca de la manipulación de la sociedad humana por parte de una fuerza no humana. Cuando nos llegó a nosotros, a la Quinta Columna, el estudio del doctor Roger Lear, era un cirujano que extraía implantes de personas que testimoniaban haber sido abducidas. Hemos comprobado que la tecnología presente en esos implantes es exactamente la misma que el contenido de los inyectables. Hola gente, bueno, gracias por estar en Humanitaric. Acá tenemos el placer y lo especial de haber convocado a dos profesionales como Ricardo Delgado y José Luis Sevillano de la Quinta Columna. Obviamente, los que conocen el programa de Humanitaric, estas personas no son del ambiente de lo que serían las adopciones o todo lo que tenía que ver con lo que nosotros hablamos. Ellos son personas que tuvieron un canal que empezó en el 2020, que yo lo he visto, que tienen que ver justamente con tratar de descubrir o darse cuenta que el tema de la pandemia y de la no era lo que nos estaban mostrando. Entonces yo siempre digo lo mismo, que cuando los vi a ellos, esos primeros momentos, donde José Luis y Ricardo hablaban, y hablaban con documentación científica, porque ellos son profesionales. José Luis es doctor y Ricardo es un bioestadístico con mucho conocimiento, hablando por primera vez de papers científicos sobre que decían que no era o lo que producían como efectos colaterales. En esa época, lo que fue 2020-2021, yo tengo una nena, ahora tiene 8 años. Cuando empecé a verlos a ellos y a otros videos más, intenté tratar de no, pero bueno, tenía que convencer a mi mujer. Esto es algo público que lo hago ahora directamente. Gracias a los videos de ellos, porque Ricardo decía que no los escuchan, yo sí los escuché en esa época, y gracias a ellos yo decidí no a mi hija. Pero la Quinta Columna hablaba otro idioma, hablaba de la documentación, de los papers, de todo lo que estaba pasando en la humanidad. Y fue un momento muy duro, y yo creo que ellos tuvieron unos cojones muy grandes a hablar en esa época, porque ahora con el diario del lunes todos hablamos, pero en esa época era muy angustiante. Ellos se tuvieron que comer muchas amenazas y muchos problemas, porque no fue fácil en esa época. Sin embargo, ahora ellos, a través de la investigación, sacan conclusiones y empiezan a hablar con respecto a que todo esto está planeado por algo que no es humano. Y siento que ahora la Quinta Columna empieza a hablar nuestro idioma, de lo que siempre hablamos. Así que, Ricardo y José Luis, bienvenidos a Humanitaric. Un gran placer estar acá. Y la pregunta de los tres de Humanitaric es: ¿cómo llegaron a esta conclusión con respecto a que nosotros estamos de alguna manera controlados por entidades no humanas, y que toda esta fue organizada y gestada por ellos, y los materiales que están dentro del pinchazo también? Pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a todos los presentes y a todos los que nos vayan a escuchar en cualquier momento.
José Luis, si te parece, hago un pequeño resumen hasta llegar a esa y añades lo que quieras. Ciertamente nosotros al principio revisamos mucho material científico, papers, pero todos los papers que pudieran venir de la versión oficial, que después veremos que son justamente los de ellos, cayeron al vacío desde el momento en que vimos directamente, empezamos a obtener el conocimiento de primera mano. Y eso lo hicimos cuando tuvimos oportunidad de analizar aquello que hacían llamar vacunas. En algún momento del tiempo, que fue por mayo del 2021, un policía de Alicante se hizo con un... Lo entregamos directamente, hicimos un llamamiento a universidades públicas y privadas, y un profesor de universidad, el profesor Pablo Campramadrid, en su derecho de cátedra, quiso de forma independiente analizar ese inyectable. Entonces nos propuso algún tipo de hipótesis y nosotros ya veníamos barajando la posibilidad de que hubiera materiales que tuvieran la capacidad de generar, por ejemplo, magnetismo dentro de la biología, que era un fenómeno que había marcado, digamos, meses antes. También hicimos un llamamiento donde efectivamente había personas que se colocaban objetos metálicos, incluso aparatos de medición electromagnética, y emitían señales radioeléctricas. Por lo tanto, a partir de ahí formulamos o hipotetizamos la capacidad de que pudiera haber, además era un material que estaba de moda y encajaba también con otras corroboraciones, como por ejemplo en el ámbito bursátil se disparaban las cotizaciones en tendencias alcistas justamente de multinacionales que producían antes de los procesos de vacunación de la gripe y sobre todo de lo que ya hacían llamar. Entonces le dijimos al doctor Campra, pues busca algún derivado del mismo, a lo cual él precisamente se sorprendió, haciendo referencia a que deberíamos buscar material genético, ¿no? Lo que nos venían diciendo precisamente en esos papers oficiales. Y a los pocos días nos llamó por teléfono dándonos la enhorabuena y diciéndonos que por lo que había visto en la microscopía óptica, electrónica y una prueba de compatibilidad de absorbancia ultravioleta, que después sería el informe provisional, parecía que seriamente había evidencias de óxido de... Pero 4 meses después hacía falta una técnica como era la micro-Raman para caracterizar concretamente el material por espectrofotometría de masas. Esta vez teníamos 7 viales con el objeto de aumentar la representatividad de la muestra de 4 marcas distintas, que eran las más comerciales en nuestro país. Y ahí ya, sin ningún tipo de duda, aparecían los picos característicos del óxido reducido. Cuando empezamos a estudiar la toxicidad, empezamos a estudiar la citotoxicidad del material, se le parecía mucho a un síndrome de irradiación aguda, que es lo que habían hecho llamar. Y a partir del como componente clave de los inyectables, se explica absolutamente todos los excesos de mortalidad y patrones de muerte que se están dando en la actualidad, además de lo que habían hecho llamar enfermedad, que es justamente un síndrome de irradiación aguda. José Luis había estudiado previamente la epidemiología, digamos, local de la enfermedad. Yo hice un estudio con residencia de ancianos y nos dimos cuenta que efectivamente cerca de estos focos de radiación electromagnética, de antenas de telefonía, la enfermedad era más grave, lógicamente, y que lo que hacían llamar persistente era un síndrome de irradiación crónica. Entonces, a partir de aquí, ya sabíamos de forma constatada que los inyectables, habíamos interpuesto denuncias. Ahora hay alguna que parece que está proliferando un poco en los estamentos judiciales, pero no tenemos ningún tipo de esperanza, puesto que sabemos que ellos también controlan estas instituciones. Hasta aquí ampliamos mucho el abanico de incluso consideraciones a tener en cuenta a la hora de poder paliar los efectos de lo que habían hecho llamar de la enfermedad, con éxito además, uso de antioxidantes, determinado tipo de terapias, pero no nos centramos en eso, queríamos llegar mucho más lejos. ¿Quién había puesto el grafeno? Estudiamos la neuroarqueología de la mano también de Pablo Enrique García, que era un médico y que hace labores de arqueología en la zona de Ojuelos. Y había una serie de representaciones que él había encontrado donde aparecían personas o humanos de aquella época que habían sido claramente implantados. El es un implante cuando estudiamos exactamente lo que es, y a partir del implante se hablaba de neurotecnologías, de capacidad de neuromodular conductas, neuroestimularlas. Estoy haciendo un resumen muy vasto, pero para llegar, digamos, al punto final. Un momento muy importante en la quinta columna es cuando llega, que lo hemos hablado un poco fuera de micrófono antes, el vídeo del doctor Roger Liard. Era un vídeo perdido que aparentemente no nos decía mucho, salvo el contenido en ese contexto ufológico. Este señor, saben ustedes que es un cirujano que extraía implantes, al menos una veintena,
de personas que testimoniaban haber sido abducidas dentro del ámbito alienígena. President Obama, at the time, he was trying to raise money for the medical care bill. With the material science associated with these objects that we have found here, with this is a very advanced nanotechnology. These are nanotechnological devices in which nanocarbon tubes, either single or double wall, I won't go into the whole explanation, but they can be elongated and weaved into carbon nanofibers, carbon nanostrands, and they end in crystalline structures, which are what we call orthorhombic, which are regular rectangular structures. So here's a very, very advanced when I say nanotechnological, I'm talking about things that are on a level of the size of an atom, using the principal elements of certain materials, putting them together in such a way so that you're actually broadcasting or switching what we perceive as a radio wave, which may not be a radio wave. It could be scalar technology. Y cuando estudió la naturaleza tecnológica de esos implantes, puesto que él quería utilizarlos para no tener rechazos a la hora de usar ese tipo de material en operaciones quirúrgicas, etcétera, él hablaba de nanotubos de carbono, lo que había visto que esos implantes nanotubos de carbono, que sigue siendo geométricamente dispuestos en forma de tubo, hablaba de estructuras cristalinas ortorrómbicas y que eran radiomodulables escalarmente por radiofrecuencia. Entonces, claro, cuando hablamos José Luis y yo, dijimos, esto es justamente la tecnología que hay dentro de los inyectables, por ejemplo, que aparecían esos cristales, que algunos decían que eran cristales de sal, que se ensamblan, radiomodulables escalarmente, justamente la tecnología 5G, que la están aplicando a nivel mundial. Y claro, cuando nos dimos cuenta de todo eso, dijimos, los que estaban haciendo eso antes, supuestas abducciones de forma individual, ahora lo están haciendo de forma colectiva, por lo tanto estamos ante una abducción planetaria. A partir de ahí, la conclusión es evidente y parte de un ámbito estrictamente científico. Entonces, ahora podemos decir con toda claridad que nuestra civilización no la controlan seres humanos. En primer lugar, porque si fueran seres humanos los que controlan nuestra civilización, con eso que hay bajo el microscopio, que es visible en cualquier microscopio óptico de cualquier parte del mundo y que lo está viendo medio planeta, pues esta operación que hace llamar y demás se había parado hace mucho tiempo. Es una operación de implantación a toda una especie como es la especie humana. Ese es el momento, digamos, muy importante y a partir del cual empezamos a hacer mucho énfasis, que la gente empieza a entender de que la naturaleza de nuestra civilización, o mejor dicho, quien controla nuestra civilización no es humana, tiene una naturaleza probablemente energética. Y claro, a partir de ahí seguimos investigando, lo hemos llamado un poco la zona prohibida, pero seguimos investigando. Yo no sé, José Luis, si quieres añadir algo más, porque he hecho un resumen muy vasto. Sí, está muy bien, está bien, es así el resumen. Es decir, entre que se encuentra no hay y que aparece el vídeo de Roger Lear, lo que se hace es descubrir todas las propiedades que tiene, qué aplicaciones tiene, porque al mismo tiempo se está dando el movimiento transhumanista en el planeta, al mismo tiempo que todo esto. Claro. Entonces, esto tiene su trascendencia, es decir, ¿por qué razón se está vendiendo desde el Foro Económico Mundial y otras instancias, universidades, centros de investigación, el tema del transhumanismo y la neurociencia? Al mismo tiempo que se está haciendo eso con el mismo material que están utilizando ellos para desarrollar esa disciplina de la ciencia. Es decir, se van añadiendo ladrillos en una especie de jaula, de muro, en el cual al final nos vemos atrapados y en el que nos damos cuenta que aquí están pasando cosas muy graves. No vemos nada claro hasta que aparece ese vídeo. Esta gente nos quiere transhumanizar a la fuerza, ¿pero para qué? ¿Qué busca esta gente con hacer esto? Entonces ese vídeo nos abre mucho la mente. Curiosamente, ya desde el principio teníamos nuestras dudas de dónde nos estábamos moviendo, puesto que ya habíamos sufrido los ataques de la falsa disidencia cuando estábamos descubriendo estas cosas también en ese margen de tiempo en el cual descubríamos y no podíamos entender como que la gente disidente atacara la verdad que era ya tan patente. Entonces no entendíamos de dónde venía la fuerza, el poder de aquello que estaba intentando que nosotros no llegáramos a conclusiones. Pero era todo tan torcido, tan retorcido, tan misterioso,
que al final cuando encontramos aquello dijimos, mira, ya está. O sea, esto solo puedo obedecer a que, bueno, de hecho esa es la conclusión y por eso nos hemos detenido prácticamente en ese punto, en ese hito, de decir, mira, se acabó ya investigar mucho más en esto, porque lo que hay que hacer comprender a la gente es en manos de quienes estamos. O sea, ¿qué vas a encontrar más que sea importante para decirle al mundo, miren, es que esto viene de aquí y llegamos a la conclusión de que el mundo no lo dirigen seres humanos? Entonces, si hay que repetir todos los hitos que ha descrito Ricardo donde haga falta, se hará, aunque no sirva para nada, porque evidentemente, como el descubrimiento es que nosotros no dirigimos nuestra civilización, es lógico que nuestro mensaje no vaya a ninguna parte, pero no porque no sea verdad, sino precisamente porque es verdad. Es que esta es la paradoja de nuestro mensaje. No va a llegar a ningún sitio, no porque no sea verdad y sea los delirios de dos gilipollas aquí en España y uno en Francia, sino porque precisamente es verdad, no va a llegar a ninguna parte. Y sin embargo, no paramos de seguir repitiendo el mensaje. Señores, este mundo no lo dirigen seres humanos. Las pruebas están bajo el microscopio de todo el planeta y cuanto más se extiende esto, cuanto más gente lo ve y menos se hace desde las altas instancias, más queda probado que nosotros no dirigimos esta civilización. Claro. A partir de ahí entendemos todos los misterios de nuestra civilización, que es una civilización que tiene un denominador común en todas sus áreas donde se manifiesta, que es el misterio. La política es un misterio. ¿Os dais cuenta que no hacen más que hablar de los problemas de los políticos y nunca de los problemas de los ciudadanos? ¿Por qué? Pues porque sencillamente nosotros no dirigimos nuestra política, la dirigen nuestros enemigos. Porque al ser una civilización parasitada, colonizada por otra especie, esa especie nos perjudica, hace todo lo posible para que nosotros no nos demos cuenta, con lo cual todo lo que hacen con nosotros tiene que ser ocultado, desviado, desnaturalizado, para que nadie se dé cuenta de que nos están haciendo daño. Luego nuestra política es evidente que queda ya esclarecida con este descubrimiento. Ahora entendéis por qué no funciona bien nuestros países y nuestras economías. Pero es que si hablamos de la ciencia, oye, que estás utilizando la misma ciencia que ellos para descubrir esto y te están diciendo que mires para otro lado, y al mismo tiempo intervienen las leyes que evidentemente dictan ellos, como aquí hoy en Francia se dicta una ley que dice que todo aquel que cuestiona va a ser perseguido por la ley. Evidentemente, si tienes la ciencia del lado de la verdad y las leyes en contra, ¿quién va a ganar aquí? Que vas a la cárcel, como sigas sacando cosas que son ciertas, porque ellos ya se dan cuenta que con la ciencia no pueden hacer nada, hacen intervenir sus leyes, harán intervenir sus economías cuando llegue la hora de obligar a todo el mundo. Claro, pues estás ahorcado económicamente, vas a ir detrás de aquello que nadie puede cuestionar. Es decir, un misterio tras otro, tras otro. Y sobre todo, y lo más alarmante y lo más patente ya, es que donde estaban ellos en todos los misterios de nuestra civilización, antiguas civilizaciones, historia desconocida, fenómeno alien, fenómeno extraterrestre, parasitaciones, posesiones, entidades demoníacas, todo eso dice, pero que todo tiene el mismo origen. Ellos, los que dirigen esto, por eso nunca hemos podido llegar a esclarecer esto, y los que se dedicaban a supuestamente esclarecerlo, de alguna manera eran comprados o eran estimulados sin saberlo para que siguieran tapando y distrayendo, mientras que nosotros venimos a decir, un momento, esto tiene el origen de por qué las fuerzas aéreas de todos los países oculten la información no es porque no sepan, son muy prudentes, sino porque las dirigen ellos. El origen de por qué todos los, digamos, profetas del misterio van hablando de temas que parecen inconexos, pero al final van a lo mismo, que son ellos, llámese experiencias cercanas a la muerte, trascendencia por unos medios que nadie entiende, fenómeno alien, comunicaciones personajes extraños, misteriosos, todos esos que siempre tocan esos mismos temas, resulta que lo que están haciendo en toda su obra es taparles a ellos. Nunca van al grano y decir, mire, es que no podemos llegar a la conclusión de esto, ni de esto, ni de esto, porque queremos, con esto quedan al descubierto los culpables, los responsables de todos estos misterios. Es decir, lo más importante de la quinta columna es que hemos puesto con pruebas científicas a la vista de todo el mundo que nuestra civilización es dirigida por una especie diferente a la nuestra. Que luego queramos abundar y investigar exactamente quiénes son, qué naturaleza tienen, por qué lo hacen, vale, en eso estamos, pero sobre todo
Lo importante es que hemos puesto a la vista de todo el mundo, bajo los microscopios de todo el planeta, la prueba de que una especie diferente a la nuestra dirige la nuestra. Nuestra civilización es una civilización esclava. Está siendo dominada, sojuzgada, sometida, esclavizada por otra especie diferente. Y es el motivo por el cual no entendemos nada. Los daños que sufrimos los seres humanos, nuestra falta de avances tecnológicos adecuados en la medicina, en la ciencia, en la economía, en el clima, en todo lo que haría que fuera esto un paraíso, se explica porque la civilización que dirige esto no es la nuestra. No está dirigida por seres humanos, sino por una otra especie parásita que se aprovecha de nuestro sufrimiento para algo que todavía estamos buscando. Solo sabemos que digamos que necesitan nuestro sufrimiento, suponemos que se nutren de ese sufrimiento porque debe emitir algún tipo de energía que les conviene, pero solo son suposiciones. Necesitamos pillar al responsable o a uno de ellos que nos diga es que eso es lo que hacemos, pero eso no lo van a decir nunca porque ellos son los dueños de todo esto. Entonces no es posible. Entonces básicamente Ricardo se ha descrito más o menos el recorrido de cómo llegamos a estas conclusiones, porque si no, lo que aquí dijéramos no tendría ningún sentido. Hace falta describir cómo hemos llegado a esto. El recorrido es mucho más prolijo, ¿no? Y con mucho más detalle se puede hacer, pero no hace falta. Lo que ha dicho Ricardo es suficiente. Y luego las conclusiones son devastadoras, porque nos dejan a todos completamente, a pesar de que nos convierte a aquellos que nos interesamos por esto y que nos estamos peleando por esto, por descubrir la verdad, en una especie de aristocracia de la humanidad que se empeña en encontrar la verdad por encima de todo, aun sabiendo que tu propia civilización es dirigida por otra especie que va a acabar contigo como sigas insistiendo. Seguimos haciéndolo, pues a pesar de todo eso seguimos haciéndolo, y eso es lo más importante que se puede decir hoy en este programa. Que seguimos investigando, seguimos intentando conocer a nuestro enemigo e intentamos desvelarlo a los ojos de todo el mundo, aun a sabiendas que la mayoría de nuestros congéneres van a mirar a otro lado, nos van a despreciar y nos van a perseguir sin tardar. Sí, es increíble lo que acabo de escuchar. Yo creo que el día que ustedes lean el material de Corrado Malanga van a terminar de volar la cabeza, porque están tan alineados, tan alineados a ese tipo de información que a mí me está sorprendiendo. Igual yo te he escuchado algunos videos y junto con Ricardo también, pero lo que ustedes dicen van a ser futuros malangueros estos chicos, porque sinceramente es increíble. José Luis, yo te escucho a vos decir cerebro, miedo y parasitación. Pues una de las cosas que hemos descubierto, de ahí vienen los hallazgos de hojuelos, es precisamente que la especie que supuestamente, todos estamos aquí buscando en la arqueología, en la medicina, en la paraciencia, estamos buscando exactamente qué quiere, porque esta gente se empeña en hacernos sufrir. Entonces, sabemos que buscan el cerebro como fuente de origen de sufrimiento, si os dais cuenta. O sea, a través de intervenir en el cerebro, consiguen algo en nuestra naturaleza que hace que los cuerpos sufran. Entonces, de manera que teniendo el control del cerebro, consiguen el sufrimiento. O sea, aquí mira, esto todo es muy sencillo. Tú te pones a hacer una lista de las cosas que estás viendo y dices, es lo que están buscando. Entonces, la lista de lo que estás viendo, ¿qué es? Gente que sufre, gente que muere, dice, pues ya está, eso es lo que están buscando. Pues eso es lo que están buscando, porque como son ellos los dueños de todo esto, si hay gente que sufre y gente que muere, es lo que buscan. Pero además, ¿cómo lo hacen? Dice, bueno, pero resulta que esto de hacer sufrir a la gente viene de atrás. Es que lo hacen también cuando meten drogas, cuando meten venenos, cuando meten ahora esta neurodroga, radioneurodroga, que consigue el dominio y el control del cerebro, supuestamente a través de campos electromagnéticos externos. Es decir, lo que van haciendo es tomar el control de la cabeza de la especie para hacerla sufrir. Tan sencillo como eso. Lo puedes hacer sufrir de forma cultural. Observad en la antigüedad lo que hacían en la cultura maya, te meten allí, te dicen que el sol se va a poner si no sacrificas a la gente, coño, ahí va la gente a dejarse sacrificar. O le metes miedo diciendo, no, que se cae el sol, trae aquí y sacrifica. Es decir, meten miedo a la gente, les demuestran el poder que tienen de hacer o no hacer según su voluntad y la gente va arrastrada como hacen ahora. Es que todo es exactamente lo mismo. Ahora mismo no sacrifican a niños en pirámides, pero no voy a mencionar el tema de los abortos. ¿Dónde se sacrifican a los niños? En cientos de miles de clínicas de este tipo.
no se hace a la vista porque es algo que repugna a la especie, pero eso de escondidas, y tienes la obligación de hacerlo y el derecho de hacerlo. O sea, fijaos si son retorcidos. No, usted tiene el derecho a salvar su civilización. Deje matar a su hija y a su niño allí en la pirámide porque si no, no salva su civilización. Y están haciendo lo mismo de otra manera. Y en todos los terrenos lo mismo. Control del cerebro, control del sufrimiento humano. ¿Para qué lo hacen? Muy probablemente porque ellos se nutren de esas energías que emanan de un cuerpo sufriente. Muy probablemente estamos detrás de ello. Si no, no tendría sentido todo lo que estamos viviendo. No tendría ningún sentido. José Luis, yo te vi en varios videos hablando del alma humana. Sí, pues es que como mira, otro de los misterios de nuestra civilización es, por ejemplo, por qué el paradigma de la energía no se ha sobrepuesto al de la materia, de la química. Pues por la misma razón, porque como ellos son pura energía, no tienen un cuerpo seguramente material, o sea, energético denso. Evidentemente, cuanto más investiga el ser humano en la vía de la energía en general, más posibilidades tiene de dar con ellos. Es evidente que no van a permitir nunca, de esa manera te tienen ciego, velado, no vas a llegar nunca a ellos. La pirámide trófica se detiene ¿dónde? En el ser humano, ese es el que puede todo. Claro, evidentemente, si dicen, no, es que hay otras entidades por encima de ellas que viven no solamente de comer flores o comer carne, que es que viven también de otro tipo de energía. Si descubres eso, los has descubierto a ellos. Por eso, toda su obsesión es controlar el conocimiento humano para que no lleguemos a ellos. Por eso, todo nuestro conocimiento está capado. Está en manos de ellos. O sea, es que es todo tan patente una vez que sabemos que el factor E, que lo hemos bautizado así en la quinta columna, interviene en todos los aspectos de nuestra civilización. Y dices, mira, es que ya no puede ser más claro. Que yo ya veo el telediario hoy, oigo al Papa decir hoy eso que decía, ¿te acuerdas hoy? Que los negacionistas, que el acto, que lo va a considerar un acto de negación, el hecho de oponerse a aquello. Pues considere usted lo que le dé la gana. Aquí hay un acto que se llama mirar bajo el microscopio que parece que usted no practica. Podría arrodillarse en lugar de esos líderes africanos, de vez en cuando hincar el lomo, doblarse y mirar debajo un microscopio a ver si ve algo que parece que no debe estar ahí. Pero si el Papa te dice eso, están todos los católicos detrás de... claro, todos estos tíos que se niegan a... Claro. ¿Os dais cuenta que utilizan todos sus líderes para meter eso, para inducir a los demás y arrastrarnos a sus líderes, sus nuevos sacerdotes, como decimos, esos que están en la pirámide hace 2000 años en el Yucatán o 1500 años, ahora están por ahí en los periódicos, en las presidencias de gobierno, en las religiones, es decir, estamos siendo parasitados como siempre lo hemos sido por otra especie a través de sus sacerdotes, que también utilizan ellos, que tenemos dudas si no son especies híbridas, si no son gente que está poseída. Mira, tenemos los casos de las apariciones marianas, la de Garabandal, donde las niñas son realmente neuromoduladas por una entidad que desde luego no es la Virgen, y es que perfectamente te lo puede hacer con cualquier líder político. Si te lo han hecho algunas crías ahí en la montaña, te lo hacen con cualquiera. Después un tío cogerlo y decir, mira, va a hacer usted esto, pero sin ni siquiera decirle una palabra, todo a distancia. Son capaces de dominar nuestro pensamiento. Sí. Lo que pasa es que cuando decimos nosotros últimamente, meta usted ahí, que de esa manera induce pensamientos, tenemos nuestras dudas de que pueda servir única y exclusivamente para neuromodular o crear pensamientos y emociones. Pueden ser ellos los que quieren estar cada vez más presentes en nuestra civilización y esconderse detrás de la posibilidad de que nos han aumentado y que por eso tenemos fallos en el software, en el hardware, no sé qué leches, que hace que tu cabeza funcione mal porque la inteligencia artificial falla. Y lo que está pasando es que somos parasitados por estas entidades energéticas escondidas o escudadas en esa supuesta inteligencia artificial y esta nueva tecnología que ha permitido el aumentarnos, que es de lo que va el transhumanismo. Es decir, puede ser que el transhumanismo esté enmascarando una invasión o un golpe de tuerca más de la parasitación de nuestra civilización por entidades energéticas que nos rodean constantemente y que de esta manera se esconden e intervienen en nuestras vidas haciéndose pasar porque nosotros nos hemos vuelto locos con nuestra inteligencia artificial que nos vuelve zombies. Recordad también el tema de los zombies, etcétera. En fin, esclarece toda la realidad tal como nos la están mostrando ellos, dirigiendo a ellos todo el pasado que hemos vivido. Es decir, ¿esto a qué vienen? Guerras mundiales aquí por millones de muertos. O sea, da igual donde tú pongas el objetivo, lo ves con el factor E y lo entiendes. Ahora mismo estamos a las puertas de una tercera guerra mundial. Aquí no dice nadie nada.
Oye, podrían dejar que la gente votara a ver si quiere la guerra o no. Tú oyes a alguien decir, no, dan por hecho de que quiere la guerra. O sea, están valorando a ver las armas, el dinero y tal. Esto son democracias. Pregunte a la gente si quiere la guerra. ¿Qué va? Democracia para que votes unas leyes que ni siquiera van a poner, o saca las leyes. Esta, por cierto, de aquí de Francia, no creo que estuviera en el programa de ningún partido. La van a votar. Es decir, ¿a quién pertenece esta civilización, señores míos? A otra especie que nos hace mucho daño a los seres humanos. Ah, pero usted está loco, doctor Sevillano, señor Sevillano. Sí, yo estoy loco. Vamos a mirar eso bajo un microscopio, a ver quién está loco. Entonces, las pruebas las tenemos ya en la mano y lo único que ya te digo, solamente yo no sé, por la hidalguía que tenemos algunos seres humanos de plantarle cara ante todo, como Quijotes, porque sabemos que esto está perdido. Yo no pretendo cambiar el mundo. Yo lo que quiero es que algo venga y lo barra. Por eso digo muchas veces que venga un asteroide, que venga Cristo en gloria, Yahshua HaMashiach, que venga alguien y barra, porque estos son los dueños de esto. Y mientras ellos gobiernen aquí y viendo las intenciones que tienen, da igual que Sevillano Ricardo se desgañiten donde van diciendo esto, no va a servir de gran cosa. O sea que aquel que vea este programa u otros donde se nos oye hablar, si pretendéis que trato de convenceros para que el mundo cambie, estáis equivocados. Yo lo digo por conciencia, porque a mí me roe la conciencia y sobre todo me da un gusto enorme haber descubierto aquello que desde crío iba buscando. Esos misterios que están por todos lados, que no sabía a qué obedecían, digo, ya están resueltos todos. Me voy a dar el gusto, aunque esto dure 4 días, de decírselo al mundo. Miren, todos estos libros de misterio, basura. Todos estos de ciencia, basura. Todo es falso por culpa de que los que nos dirigen no son como nosotros. Y ahora que venga un listo, me da igual el nivel que tenga de formación académica, a contrariar lo que estoy aquí diciendo. No va a venir nadie. Porque lo primero, porque pierden la plaza. Lo segundo, porque pierden la vergüenza, si es que la han tenido. Lo tercero, porque van a hacer el ridículo, como se les ocurre intentar oponerse a este tipo de planteamientos que estamos aquí nosotros planteando una vez más, por enésima vez, mientras nos dejen, hasta que las leyes nos digan que no podemos hablar de todo esto, porque con cualquier excusa, da igual. Porque no quieren que digamos la verdad, puesto que les perjudica. Todo lo que les perjudica a ellos y que nos beneficia a nosotros está prohibido en esta civilización. Que lo sepa todo el mundo, que ya va siendo hora. Luciano. Bueno, la verdad que fue increíble escucharte. Lo decís con una claridad y una contundencia. Son palabras que nosotros repetimos constantemente. Nosotros venimos de llegar a estas conclusiones. No de haberla visto en un microscopio, de haberla visto en este caso puntual de esta enfermedad, ¿no? O de esta inoculación. Esto se viene hablando desde hace mucho tiempo y sí, existen grupos que hablan de este tema, pero son inconducentes, como vos los decías, son inconducentes porque dentro de esos grupos también hay gente que hacen que la cuestión sea inconducente. ¿Se entiende? Sí. Ahora, quiero resaltar esta cuestión. Nosotros habiendo llegado también a estas conclusiones mediante la investigación propia, pero mucho, y esto lo comentábamos con Ricardo hace un momento, hay mucha gente de ciencia que se ha encontrado con esto también, que después en todo caso los mencionaríamos, y sus trabajos han quedado ahí relegados. Nosotros seguimos muy fuertemente a Corrado Malanga, creo que nuestra línea de base, y a partir de ahí lo hemos tomado yo de mi parte como el estado del arte, y he entrado a investigar a partir de esa línea, ¿no? Lo que te quería decir es que independientemente de todo, incluso del trabajo de Corrado Malanga, nunca hubo una prueba que se podría decir efectivamente tangible de todo esto. Nunca. Y ustedes la han y hasta me resulta extraño que nuestros amigos, nosotros los llamamos así, el factor E, haya dado este paso en falso de dejar una evidencia tan clara y tan tangible. ¿Se entiende? Porque antes me decía, bueno, ¿qué prueba tenés? Y la estadística, la gente que habla, los relatos, alguna foto borrosa, y se acabó la cosa. Pero que ya la cantidad que hay, la casuística que hay, ya de por sí habla, y hay como estadístico, Ricardo lo sabe, ¿no? Cuando el río suena es porque algo pasa, ¿no? Pero ustedes han
encontrado y están divulgando, señores, miren acá que está la prueba tangible, irrefutable de la cuestión. ¿No es cierto? Sí. Sí, tienen tal nivel de supremacía sobre la especie, tal prepotencia, desvergüenza, que la pueden mostrar directamente a millones de personas que es lo que están haciendo y sin embargo van a seguir hacia adelante. Sí, sí. Y esto también, como no somos una especie de imbéciles, a pesar de que eso se lo crean, nos hace pensar, cuidado que esto pinta muy mal. Si han estado durante tantos, no sabemos siglos, milenios, ocultando su mano, y ahora sueltan, cuidado, peligro. Claro. Peligro. Por eso, para algunos se les escapará eso, que no son muy finos mentalmente, pero para nosotros eso nos está anunciando algo muy gordo, pero que muy gordo. Sí, se habla dentro de nuestros el ámbito de la conspiranoica o de la ufología, se habla de que cuando la humanidad llega a este tipo de conocimiento, que básicamente se empiezan a dar cuenta de lo que sucede, ellos hacen un reset, decimos, y empieza otra historia. Claro, lo que conectaría con el misterio de las antiguas civilizaciones, exacto, lo que conectaría con el por qué ellos no quieren, otro gran misterio, que sepamos que ha habido otras humanidades, es decir, otro misterio más que resolvemos. Es decir, que cuando ellos, porque no es que nosotros hayamos descubierto, no, es que ellos han hecho lo necesario o no han impedido que eso quede a la vista. Lo cual quiere decir que ya les da igual porque van a resetear. ¿Comprendéis el mensaje que quiere decir esto de que esté todo tan a la vista? Es decir, no les importa ya. Por eso van a saco, Tercera Guerra Mundial, la marca de la bestia. Es decir, todo va a saco porque ellos saben que aquí queda muy poco tiempo. Les da igual que te enteres, que no te enteres. Por eso digo tantas veces, si lo que hacemos lo hacemos no porque vamos a cambiar el mundo, sino porque alguien tiene que dar testimonio de que los seres humanos no somos imbéciles al final de nuestro ciclo. Y no lo somos, y lo declaramos así, diciendo en las conferencias y donde podemos, oiga, que hemos descubierto esto, tan imbéciles no somos, sabemos que no vais a barrer, que tenéis preparado algo muy gordo, que pinta muy mal para todos, pero hay que declararlo, ¿eh? Esto no estamos haciendo política, su política, porque aquí no ha habido ni una sola revolución que haya ganado la humanidad. Son sus revoluciones las que nos han llevado a los líos que ellos han querido y nos han llevado al estado de cosas político-económico que ellos han querido siempre. Siempre. Es más, no se ha movido una sola manifestación con un cierto número de personas sin que ellos la hayan convocado. La prueba la tenéis ahora, que con todo lo que está lío en el mundo no se mueve nadie. Solo se mueven cuando ellos quieren que se mueva la gente. Para que veáis el grado de control que tienen sobre nuestra especie. De manera que cuando nosotros decimos esto, no penséis, los que nos podáis oír, que lo hacemos para que se mueva el mundo y entre todos. Que no. Antes de que diéramos un paso de esa naturaleza, ya estábamos todos eliminados. Nos van a dejar rodar porque están en su apogeo desatados, porque esto se conoce que ya para ellos acaba, lo cual nos lleva a las mismas cuestiones de siempre, profundas, trascendentales. ¿Qué hacemos aquí los seres humanos? ¿Y qué hacen aquí estos señores? Porque esto no es por azar que estamos aquí. Y ya entramos en el terreno en el cual últimamente, pues, algunos en la Quinta Columna nos aventuramos de la trascendencia de significado último de esto que está pasando aquí. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué está pasando aquí? Algunos no vamos por la vía de estudiar las Sagradas Escrituras, otros por otras, digamos, formas de pensar, pero esto requiere una reflexión profunda. Darse cuenta que tu civilización es parasitado por otra va más allá de la simple ecología. Y esto tiene que tener un sentido. Estas cosas no se hacen porque sí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¿En qué beneficia la naturaleza que una especie tan preciosa como la especie humana ha sido esclavizada, destruida por otra parásita? ¿A qué le sirve la naturaleza? La naturaleza no hace las cosas porque sí. Luego, ¿qué está pasando aquí? En ese camino estamos ahora. Por un lado, diciéndole al mundo, esta gente dirige esta especie, y por otro lado, ¿qué significado tiene esto? Haremos próximamente una conferencia, Ricardo y yo, en abril, si Dios quiere, para precisamente plantearle a la gente, una vez que hemos descubierto esto, ¿y ahora qué hacemos, señores? Por ahí estamos nosotros ahora mismo. Estamos intentando abrir camino en la sociedad, crear conciencia de nuestra situación en este mundo, porque esto pinta muy mal. Una vez que se ha descubierto esto, ¿qué va a pasar con todos nosotros? Porque estos no van a dejar que esto se sepa. Y aunque se supiera, ellos van a tirar para adelante, pase lo que pase. Y tirar para adelante quiere decir nuestra destrucción. Luego, aquí está pasando algo muy serio. Merece la pena que el mundo
mueva estas cuestiones, se reflexione en torno a esto, piense que hay a lo mejor una trascendencia, y ahora se está jugando aquí el papel que vamos a tener más allá. Aquí hay que pensarlo todo, porque ahora mismo estamos en una encrucijada de nuestra humanidad. Y esa encrucijada es probablemente el fin de nuestra especie, destruida por otra.